por deficiencia de folatos, pero los folatos no requieren toda esta maquinaria como en vitamina B12, no requieren ningún cofactor, esos van derechito hasta su absorción en yeyuno. ¿Para qué me sirve el folato? O bueno, más bien, ¿cuánto necesito? Bien poquito, 400 microgramos para todos los adultos, pero si soy mujer en etapa de embarazo o lactancia, suben un poquito mis requerimientos. Las fuentes de folatos, ahora sí, vegetales de hoja verde, y últimamente, y para evitar defectos de tubo neural y para evitar deficiencias en el embarazo, muchos alimentos vienen fortificados con ácido fólico, entonces es difícil también, si se consumen ese tipo de alimentos, tener una deficiencia. Entonces, ¿para qué me sirve el ácido fólico? Me forma parte del ADN y no me forma parte de la mielina, a diferencia de la vitamina B12. Tengo como cofactor del ácido fólico para su conversión de 5-metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato la vitamina B12. Entonces es ahí donde se encuentran vitamina B12 y ácido fólico en la cadenita, pero ojo, folato solamente tiene que ver con ADN y no con mielina. ¿Y esto cómo se traduce en la clínica? Que voy a tener manifestaciones muy parecidas, con la excepción de que no voy a tener la neuropatía que me causa una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Entonces, en el cuadro clínico voy a tener una anemia que puede evolucionar a tener una pancitopenia, igualito que la B12, porque necesito ADN para todas las células, no solo para los glóbulos rojos. Me puede ocasionar glositis y me puede ocasionar mala absorción porque todas las células de mi cuerpo que no están generando ADN de manera correcta van a tener cambios megaloblásticos. Entonces va a haber cierta disfunción por deficiencia de folatos, pero a diferencia de la B12 no me va a causar alteraciones neurológicas. Ahora, generalmente la anemia por deficiencia de folatos, como las reservas, ¿se acuerdan cuánto me duraba una reserva de vitamina B12? Digamos que eran 3 a 6 años. En cambio, los folatos me duran unos cuantos meses. Entonces, la anemia se manifiesta más rápidamente y es menos probable que me llegue a ocasionar tantos daños como a nivel de absorción como me lo puede ocasionar una deficiencia de B12, porque es una deficiencia que se va a notar rápidamente y que no me va a tardar años en manifestarse. ¿Cómo lo voy a ver en la biometría hemática? Va a ser una anemia macrocítica, generalmente también volúmenes muy altos, BCMs de más de 115, con índices de producción reticulocitaria por abajo de 2. Si el proceso ya es crónico, me pueden llevar a pancitopenia. Quedamos que como el DNA está dañado, puede haber hemólisis dentro de la médula ósea, y esto lo podemos notar con bilirrubina indirecta elevada, con DHL elevado, con CUMS negativo, obviamente. Vamos a tener, igual que la deficiencia de vitamina B12, podemos medir el folato sérico y va a estar disminuido. Pero si ya alguien por ahí vio anemia con BCMs muy altos y se le ocurrió darle multivitamínicos, es probable que lleguemos a encontrar el folato normal, porque lo primero que se va a normalizar es el folato sérico. Entonces, si alguien ya le dio multivitamínicos o ya trató a ese paciente, no vamos a encontrar folatos disminuidos y entonces ya nos podemos ir a medir homocisteína y ácido metilmalónico. Y aquí vamos a encontrar aumentada solamente la homocisteína, mientras que el ácido metilmalónico va a estar normal porque el ácido fólico no tiene que ver en el metabolismo del ácido metilmalónico. ¿Recuerdan? Con B12 eran ambos, homocisteína y metilmalónico. Y en el frotis de sangre periférica, igual que con la deficiencia de vitamina B12, voy a encontrar neutrófilos que tengan más de 6 núcleos. Aquí sí, el tratamiento se inicia con la vía oral. Cuando yo sé que va a haber una situación de alto consumo, como embarazo y lactancia, esa paciente tiene que tomar de forma profiláctica e idealmente antes de quedar embarazada, desde que está planeando su embarazo. Y en todas las hemólisis crónicas tengo que dar folatos porque
un agotamiento de las reservas de folatos, me pueden dar, además de la hemólisis, por cualquiera sea la causa, una deficiencia combinada de ácido fólico. Y entonces empeora la anemia. Si este paciente llegara a tener mala absorción, la forma parenteral del ácido fólico se llama ácido folínico y se da 1 miligramo al día, o sea, intravenoso. Y aquí cuadritos CTO para poderlos diferenciar. Vitamina B12 es de alimentos de origen animal, mientras que los folatos son de origen vegetal. Las reservas de B12 me duran años, las de folatos me duran apenas unos meses. La causa, la absorción B12 en el ileum, y va a requerir del factor intrínseco, y también va a requerir de las enzimas pancreáticas, mientras que el ácido fólico se va a absorber en yeyuno, en duodeno, y no requiere de algún otro cofactor. La causa más frecuente de deficiencia de vitamina B12 quedamos que eran los anticuerpos contra células parietales, la anemia perniciosa, mientras que el déficit de ácido fólico, la causa más frecuente, aparte de la falta de ingesta, va a ser el alcoholismo. Dentro de la clínica podemos tener, entonces, muy importante la B12, clínica neurológica, que va desde la polineuropatía hasta la demencia, que es reversible cuando yo le doy al paciente B12, y el ácido fólico me puede dar clínica digestiva de mala absorción, que es muy raro llegar a eso porque, otra vez les digo, se manifiesta rápidamente la anemia y entonces casi siempre se trata a tiempo. Los niveles séricos pueden estar de ambos, bajos o normales si ya alguien le dio tratamiento. La homocisteína para ambos va a estar alta y el ácido metilmalónico solamente va a subir en B12. El diagnóstico, aparte de medir los folatos o la vitamina B12, tengo que hacer siempre anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco para la B12 para ver que no se trate de una anemia perniciosa. El tratamiento de la B12 es intramuscular y le tengo que dar siempre en combinación ácido fólico, y para el ácido fólico no hay problema, lo puedo dar solo. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces son parecidas o se ven parecidas a la biometría hemática. La alimentación del paciente podrá ser distinta. Es difícil que tengamos B12 solamente por causas alimentarias, entonces tenemos que buscar siempre los anticuerpos contra las células parietales o el factor intrínseco. Doctora, Dígame. perdón, ¿esa tabla está en el capítulo 5? No, está en el CTU. Gracias. Sí, no es. Y ahora sí vamos a ver. Entonces, ¿qué es la hemólisis? Empezando de ahí. La destrucción Del eritrocito antes de llegar a los 120 días que normalmente debe de vivir. Como el problema es la destrucción y no la falta de producción de la médula, en las anemias hemolíticas los reticulocitos vamos a encontrarlos altos, con índices de producción por arriba de 2. Los datos de hemólisis en laboratorio, aparte de que voy a ver al paciente ictérico, van a ser el aumento de bilirrubina indirecta, de la deshidrogenasa láctica, la disminución de aptoglobinas, que no siempre los laboratorios tienen aptoglobinas como de forma convencional para hacerlos, pues casi siempre nos tenemos que conformar con la bilirrubina indirecta de la DHL. Y si la hemólisis es intravascular, entonces tendremos compuestos de la degradación de la hemoglobina que nos darán una orina color oscura, y si es extravascular, entonces vamos a encontrar más esplenomegalia y más ictericia en el paciente. Y ojo, no todas las hemólisis, sobre todo cuando son leves, se ven a simple vista ictérico el paciente. Entonces, sí, no siempre están notadas. De esto ya hablaron un poquito. La hemólisis puede ser dentro de los vasos sanguíneos o dentro del vaso. Cuando es dentro de los vasos sanguíneos, generalmente, cuando todavía tenemos aptoglobina, la aptoglobina es capaz de llevarse una parte de esa hemoglobina que se rompe, que queda libre en los vasos sanguíneos,
al hígado para que tenga todo el proceso de conversión del grupo E a descomposición en bilirrubina y elevación de la bilirrubina indirecta. Y además de esto, cuando la autoglobina se satura, tendré entonces partes de la hemoglobina que se van a filtrar a través del riñón y que me van a dar esta coloración oscura y que además me pueden lesionar el riñón. Y estos compuestos serán la hemoglobinuria y la hemosiderina. La hemoglobina y la hemosiderina, entonces me van a dar hemoglobinuria y hemosideruria. Mientras que cuando la hemólisis se produce mayormente en el vaso, en donde normalmente se produce, pero que el vaso empieza a funcionar de forma más acelerada, los macrófagos del vaso empezarán a destruir a los eritrocitos antes de los 120 días y se producirá el metabolismo normal de la hemoglobina. Se absorbe el hierro, se vuelve a llevar a la médula ósea, acuérdense, el hierro siempre se recicla, y el resto del grupo M se va a descomponer en el hepatocito a bilirrubina indirecta, que se va a unir a ácido glucurónico, se va a convertir en bilirrubina directa para finalmente eliminar la bilirrubina a través de las heces y de la orina. Esto me va a ocasionar, cuando es en el vaso, que el vaso esté agrandado y el paciente se va a ver más ictérico que cuando tiene una hemólisis intravascular. Y quedamos que las anemias hemolíticas se pueden producir en ambos lados, pero siempre un componente predomina y es la clínica que más predomina dependiendo del tipo de anemia hemolítica en el paciente. Y como lo dijo Edward, el problema de hemólisis puede ser congénita o puede ser adquirida, en donde las causas congénitas son normalmente defectos en alguna de las estructuras del eritrocito. Puede ser en la membrana, puede ser en las enzimas que participan en el metabolismo o pueden ser en la hemoglobina, mientras que las causas adquiridas pueden ser extracorpusculares, es decir, ajenas al eritrocito, o intracorpusculares, es decir, defectos adquiridos del eritrocito que condicionen una mayor hemólisis. Las diapositivas se las subo. No, gracias. Bueno, las manifestaciones: voy a tener síndrome anémico, voy a tener un paciente ictérico. Dependiendo de si la hemólisis es crónica o se instauró de repente, va a ser si tengo más o menos datos de agitación, de falta de aire del paciente. Quedamos la hemoglobinuria, la insuficiencia renal, se dan las hemólisis intravasculares, voy a tener esplenomegalia. Y dentro de las complicaciones de los pacientes que siempre están hemolizando porque tienen algún defecto de sus eritrocitos, voy a tener alteraciones en el desarrollo óseo, principalmente craneofaciales, por la hipoxia sostenida. El paciente además, cuando tienen hemólisis extravasculares que tienen demasiada bilirrubina, pueden empezar a producir litos. Entonces tenemos colelitiasis a etapas muy tempranas en la niñez. Pueden algunas darme infecciones de repetición. Algunas anemias hemolíticas me provocan además trombos porque los eritrocitos se apelotonan en los vasos sanguíneos y lo tapan. Y otra de las complicaciones, no tanto propias de la anemia hemolítica, sino más bien iatrogénicas o causadas por el médico, es la hemocromatosis. ¿Se acuerdan qué es la hemocromatosis? Exceso de hierro. Entonces, ¿cuándo ocurre hemocromatosis? ¿Y cómo le damos ese exceso de hierro al paciente? Si cuando lo tomamos, la exidina me dice hasta cuándo lo necesito y cuándo no. Eso lo decía en el libro, ¿no? O sea, sí. Lo que de la férrica, o sea, de la... Cuando le das hierro tomado al paciente, o bueno, más bien la exidina, te dice hasta dónde absorbo y dejo de absorber. Cuando el cuerpo no puede controlar el hierro que recibe. ¿Cuándo? Cuando es intravenoso o cuando otra forma es intravenoso pero no directamente hierro. Transfusiones. Entonces, cuando quiero mantener a fuerza a mi paciente con 12 de hemoglobina
Una cosa, cuando la anemia es crónica, el paciente se habitúa a sus niveles de hemoglobina. Por ejemplo, puede haber pacientes con talasemias o con esferocitosis que con 8 están como si nada, haciendo sus actividades normales. Pero de repente van a la consulta y el médico se altera porque como tiene 8 de hemoglobina y entonces pásale 2 paquetes. Esto me causa acúmulo de hierro en el cuerpo y acuérdense, no tenemos otra forma de perder hierro más que sangrando. Sí es bueno reponerlo, ¿no? ¿Ah? Pero de alguna forma sí tengo que reponerlo, ¿no? ¿Pero qué le vas a largo reponer? plazo. ¿A largo plazo sí, por qué? O sea, ¿No aunque estás sangrando? aunque ya se haya adecuado al 8 de hemoglobina, lo tengo que... Acuérdense, malo. siempre para transfundir no busco un nivel de hemoglobina, no busco subir, busco paliar síntomas. Si el paciente está bien, no tengo por qué transfundirlo. Entonces, las transfusiones innecesarias me pueden dar hemocromatosis. ¿Qué es lo malo de tener exceso de hierro? ¿Se que eleva se la empieza... ictericia? No, más bien me da coloración verde. Lo que habíamos mencionado ¿Ah? pues habíamos mencionado la vez pasada que va a haber no, tráfico. O sea, que no se excreta rápido, puede ser como tóxico, ¿no? O sea, Es tóxico, entonces empieza a acumular primero en el hígado porque es lo normal, la ferritina, el almacén normal, pero una vez que ya el hígado se satura, entonces se empieza a saltar a otros órganos, como páncreas, y entonces me causa disfunción de los islotes de Langerhans. Entonces ese paciente puede debutar como diabético, pero es secundario a depósitos de hierro, es como una enfermedad por depósito. Puede irse al corazón, causar miocardiopatía, puede irse a piel y me causa coloración verdosa en la piel. Entonces me puede ocasionar distintos síntomas a varios niveles. Todos los factores que lances para... Es precisamente cuando tengo un paciente con exceso de hierro. Como no tengo cómo eliminar hierro más que sangrando, entonces le tengo que dar al paciente con hemocromatosis, con exceso de hierro, medicamento que se llama quelante, que me ayuda a que lo pueda eliminar a través de las evacuaciones. Pero eso se podría evitar si pensamos al momento de transfundir al paciente más en los síntomas del paciente que en perseguir un parámetro establecido de hemoglobina. Entonces, dentro de las anemias congénitas, las que son hereditarias, tenemos varias causas: alteraciones propias del eritrocito, alteraciones de las enzimas del eritrocito y alteraciones de las hemoglobinas. Dentro de las alteraciones de membrana del eritrocito, acuérdense, una de las características del eritrocito, del glóbulo rojo, es que para poder pasar a través de todos los capilares tiene que ser muy flexible, ¿no? Y entonces, para lograr ser flexible, tiene una membrana especializada con un montón de proteínas que lo ayudan para que cuando tiene que pasar por los capilares, sobre todo, que son los vasos de menor diámetro, esta célula se pueda deformar y pueda pasar a atravesarlo sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una de las proteínas de membrana no está presente o se sintetiza de mala manera? Que la célula pierde flexibilidad y entonces ya no puede hacer esto, ya no puede modificar su forma el eritrocito y adquiere formas que son rígidas. A la falciforme. Esa no es por alteraciones de membrana. Ahorita vamos a ver. Entonces, la forma, dependiendo de cuál sea la proteína afectada, será si adopta una forma redonda. O sea, pasa a ser, de ser un disco, pasa a ser literalmente una pelota, pero una pelota que no se puede deformar. Entonces, en ese tipo de anemia sí se puede ver los acriocitos y todos esos... Dependiendo de cuál sea la proteína afectada. Entonces, por ejemplo, pueden verse eritrocitos con algunas proteínas. Lo más común son los esferocitos, que son las pelotas. La esferocitosis hereditaria es, de hecho, la anemia hemolítica congénita más común de todas. Pueden ser muchas las proteínas que están alteradas, pero casi siempre la que está alterada más es la espectrina. Todas las anemias que son hereditarias tienen como ciertos grupos en donde son más frecuentes. En el caso de la esferocitosis hereditaria es más frecuente en caucásicos.
Y aquí la hemólisis entonces llega a ser intravascular, pero resulta que donde tenemos mayor número de capilares, y precisamente por eso ahí se rompen los eritrocitos viejos cuando pierden flexibilidad, es donde, en el vaso. Entonces por eso el componente extravascular también, o sea, de vaso de esta anemia es muy importante. Y quedamos que el componente extravascular me daba esplenomegalia, y que al aumentar la descomposición del grupo M podía traerme también como consecuencia ictericia. aumento de bilirrubinas y el aumento de bilirrubinas me No puede dar conjugada. ictericia y me puede dar también litiasis. Entonces, los pacientes con esferocitosis muy comúnmente son niños que tienen colelitiasis. Por eso en el libro decía que cuando tienen litiasis o colelitiasis que se hacen las dos puntas, las dos. Sí, porque normalmente en esferocitosis hereditaria y en todas las anemias hereditarias el defecto puede ser desde muy leve hasta grave, y es más común la forma de leve a moderada. Entonces puede un paciente incluso tener hemoglobinas normales hasta de 15, pero tener hemólisis constante. Entonces, ¿por qué no tengo anemia? Porque tengo una muy buena médula ósea que está produciendo, que en algún punto se va a cansar, pero que mientras soy joven está produciendo y me está compensando muy bien. Entonces, son esos niños que te llegan con colelitiasis, que no son francamente amarillos, que no son ictéricos, pero que al momento de hacer el estudio sí hay una leve elevación de bilirrubinas indirectas, en donde encuentras aumento de deshidrogenasa láctica y encuentras además esplenomegalia. El cuadro clínico típico de la esferocitosis hereditaria es así. ¿Hay formas graves? Sí, hay formas graves, y esas pues generalmente desde bebés se puede dar uno cuenta, porque siempre está anémico, siempre está taquicárdico, con falta de aire, está más amarillo. Pero las formas más comunes en esferocitosis hereditaria son leves y moderadas. Entonces la anemia generalmente es bien tolerada, y lo que me lleva al médico son más los problemas de colelitiasis. El diagnóstico, ¿cómo se va a ver en biometría hemática? Esferocitos en frotis. ¿Y cómo en frotis yo veo un esferocito? No es el objetivo que vean frotis aquí en esta clase, pero para que sepan qué decirle al químico, porque generalmente el frotis, si no hay hemato, lo ve el químico. Pues eritrocitos en duna, ¿no? Eritrocitos, generalmente, ¿cómo son los eritrocitos al microscopio? Redondos. Redondos, sí. Ovalados, redondos y se van Generalmente se como a ven la así. mitad. Una tercera parte del eritrocito se ve pálido, porque es un disco bicóncavo. Entonces es como una donita que en el centro tiene menos contenido, porque pues es más delgadito, y se ve pálido. Un esferocito, además de que es más chiquito, es totalmente rojo. Entonces un esferocito tiene una falsa hipercromía. Pareciera que tiene mucha hemoglobina, pero simplemente es que tengo muy concentrado. Así se ve en el frotis. La prueba para hacer el diagnóstico definitivo se llama prueba de fragilidad osmótica, pero pues esta prueba sí les va a tocar enviar o sea, tengo un niño que tiene anemia, tiene hemólisis, tiene litiasis, fragilidad osmótica. Entonces, si lo sospecho, pues lo tengo que enviar al segundo nivel. Perdón, entonces pides un examen de fragilidad osmótica. No lo pides porque lo tiene que hacer pediatría en segundo nivel. Okay. Pero nosotros sí podemos pedir la BH. Si pides la BH y encuentras una anemia microcítica, porque los esferocitos son pequeños, regenerativa, La prueba de VH. con datos de hemólisis, con bilirrubina indirecta alta, DHL alta, La VH y si le quieres, ¿La VH te da la bilirrubina? no, Ah, no tienes que pedir una química sanguínea tú para hacerlo. Y entonces, si le das una prueba de Coombs, ¿cómo va a salir?
Negativo porque no es autoinmune. Esa es la anemia más frecuente por defecto de membrana. La más frecuente por defecto de metabolismo por enzimas es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué pasa con el eritrocito? ¿Qué organelas tiene? ¿Tiene mitocondrias el eritrocito? No tiene. Entonces, ¿de dónde saca la energía? ¿Energía para moverse? Sí. Pues, ¿el flujo? ¿De dónde? De la glucosa. Su única fuente de energía. No tenemos realmente mitocondrias que me están dando, entonces necesito, aparte de la hemoglobina que tengo dentro, debo tener glucosa. Dentro del metabolismo de glucosa, dentro de la glucólisis, tengo por ahí a la glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato entra en otra vía metabólica que se llama vía de las pentosas y necesita a esta enzima, a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Para qué? Para reducir agentes oxidativos. NADP a NADPH. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es la finalidad de reducir agentes oxidativos? Que no muera. Pero Pues si no se reduce, se precipita y forma los cuerpos de Heinz. ajá. Y pues Y si no se reduce, entonces todo eso que no se redujo son agentes que oxidativos, tóxicos o radicales libres. Si no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el eritrocito en general puede sobrevivir con cierto estrés oxidativo, con ciertos radicales libres. Pero cuando aumenta el estrés oxidativo o hay situaciones de muchos radicales libres, entonces ese eritrocito es cuando me empieza a precipitar, a hacer los cuerpos de Heinz y a hacer hemólisis por exceso de radicales libres. Entonces ese es el principio de la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que un paciente con esta alteración no siempre está hemolizando. Entonces es un paciente que solamente en las situaciones de mucho estrés oxidativo llega a tener crisis de hemólisis. ¿Y cuáles pueden ser esas situaciones de estrés oxidativo? ¿Por la ingesta de fármacos? Ingesta de algunos fármacos como los AINES, como la aspirina, como las sulfas, como la quinidina, los antipalúdicos, por infecciones, que sería la causa más común, y también por ingesta de algunos alimentos con muchos oxidantes, como las habas. Entonces, el famoso favismo de que comió habas y tuvo una crisis de hemólisis viene de ahí. No es lo único, no es el único precipitante, pero esta anemia es conocida por eso. El niño comió habas y se puso amarillo y se puso mal y le empezó a faltar el aire. No es un niño que toda la vida tiene hemólisis, es un niño que cada vez que consume algo, medicamento, alimento o tiene una infección, va a tener crisis de hemólisis. ¿Ok? ¿Y por qué es un niño y no una niña? Porque es hígado ahí. Entonces, la mamá es la portadora, pero no padece la enfermedad, y son los niños los que padecen la enfermedad. Entonces, el tratamiento, ácido fólico para todos, y evito desencadenantes. Cuido al niño para que no se enferme, cuido al niño para no darle habas, para no darle chícharos y esos alimentos que pueden desencadenar las crisis, y pido, dentro de lo posible, que no lo traten con medicamentos que puedan desencadenar una crisis. Entonces, esta no es una anemia congénita, pero no está hemolizando de manera crónica, sino nada más tiene sus crisis de repente. Luego vienen
Ahora sí, las talasemias. ¿Qué son las talasemias? Son síntesis, o una enfermedad donde hay síntesis defectuosa de las cadenas de globina, de las alfa o de las beta. Las talasemias son un grupo de enfermedades que son muy frecuentes en el Mediterráneo, aunque algunas zonas en donde hay migrantes de toda la zona de España, Italia y todo esto, también pueden llegar a ser frecuentes. Por mucho, la talasemia más frecuente es la talasemia beta y se puede heredar o se puede presentar de dos formas. ¿Se acuerdan? Tenemos gen beta del papá y gen beta de la mamá. Si ambos están afectados, esta forma se va a llamar homocigota. Y como también le conozco, talasemia mayor. Esta forma es la que me va a dar un cuadro de libro con una fascia característica con malformaciones craneofaciales que son producidas porque el paciente de forma crónica no está oxigenando correctamente. Esta hemólisis sí va a ser crónica, sí va a ser marcada y me va a producir estas alteraciones porque los huesos no pueden oxigenarse correctamente porque me va a faltar hemoglobina. Entonces, el cráneo, ¿se acuerdan cómo se llama la radiografía? Es muy preguntada también en exámenes. No. La malformación de la talasemia la pueden googlear. Se llama cráneo de cepillo. Entonces, es así. La implantación anómala de los dientes, una mandíbula pequeña, es una fascia típica de una talasemia mayor. Los pacientes que no tienen la anemia tan marcada, que no tienen la fascia tan marcada, aunque sí tienen ciertos rasgos, sí mantienen rasgos, que heredaron solamente uno de los genes defectuosos, son los pacientes uno bueno y uno malo, heterocigotos o con talasemia menor. ¿Cómo se ve la biometría hemática? Aparte de que estoy viendo el paciente. Bueno, otra cosa importante de ellos. Son niños que nacen bien, pero que a partir de los 6 a 8 meses empiezan a tener los datos de hemólisis, las crisis de hemólisis y los datos de ictericia y la baja de hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa en esos 6 a 8 meses de vida? ¿Se acuerdan cuando estaban en la etapa intraembrionaria? ¿Qué tipo de hemoglobina había? La F. ¿Qué son? Dos cadenas, alfa y dos gamma. La hemoglobina normal del ser humano adulto, bueno, no adulto porque empieza desde los 6 a 8 meses, la A1, que es la que conocemos con 2 alfa, 2 beta. Este recambio, este switch de dejar de producir hemoglobina fetal y de empezar a producir hemoglobina normal o hemoglobina 1, se da entre los 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué pasa? Como la más común es la beta-talasemia, pues aquí no tenía que producir cadenas beta, entonces yo estoy bien porque yo estoy produciendo bien mi hemoglobina fetal. Pero cuando tengo que empezar a producir cadenas beta de hemoglobina normal de ser humano adulto normal, pues ahí tengo problema porque no tengo beta. Entonces empiezo a tener problemas y empiezo a tener anemia porque no puedo producir hemoglobina de manera correcta. Y como mi molécula de hemoglobina está alterada, esto produce que el glóbulo rojo se rompa antes de tiempo.
Entonces, ¿cómo lo voy a ver en VH? La betatalasemia, igual que la esferocitosis, me produce microcitosis. Y para los que hicieron, porque varios me han preguntado, yo creo que de este grupo sí hay un índice por ahí, ¿sí se acuerdan? La primera lectura, para diferenciar una anemia por deficiencia de hierro de una talasemia. Índice de Mensa, que era el volumen corpuscular medio entre el número de eritrocitos, y si ese índice es de menos de 13, me orienta más hacia una talasemia. Claro, obviamente tengo que ver la clínica. Es un niño que desde los 6-8 meses se empieza a poner mal, que tiene hemólisis, que tiene glóbulos rojos pequeñitos, que está regenerando, y entonces lo tengo que enviar a segundo nivel. Forma de darme cuenta que este niño está mal desde que nació, antes de los 6-8 meses. ¿Índice de qué, perdón, doctora? Tamizaje. Tamizaje. Dijo que desde menos de 12 comienza a cansar. 13. Talasemia. Entonces, tamiz neonatal. El tamiz que se ofrece, por lo menos en México, el tamiz que se ofrece gratuito, no me incluye todos estos defectos, pero si tienen hijos, pues paguen el ampliado y se pueden detectar glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y todas las alteraciones de hemoglobina. Y ya para terminar, la otra hemoglobina muy importante es la hemoglobina S. ¿Se acuerdan de bioquímica? Sí. Sustitución de ácido glutánico por valina en la posición 6 de la cadena beta de la lipida. Entonces es una hemoglobina Trepanocítica. que solamente tiene cambio de un aminoácido, pero ese cambio me hace o me produce una Anemia de panocítica. cadena anormal, una anemia drepanocítica o un rasgo drepanocítico, dependiendo de qué. Otra vez de lo mismo. Un cambio Homocigoto de- me produce anemia drepanocítica. Heterocigoto me produce rasgo drepanocítico. ¿Qué es lo que pasa con el rasgo? Clínicamente nada. O sea, no me da hemólisis, a menos que El rasgo es el gen, ¿no? Que- el rasgo solamente tengo uno de los dos genes alterados. Solamente tengo una de las dos hemoglobinas S y la otra compensa. ¿Cuándo me puede llegar a producir daños el rasgo? Cuando las dos están. Cuando hago ejercicio intenso o situaciones de mucha hipoxia, puedo llegar a tener hemólisis, pero generalmente no me produce problemas. Cuando tengo, y de hecho el rasgo drepanocítico nace, ¿en dónde? ¿De dónde es la anemia drepanocítica? En la segunda posición. Ah, Entonces, ¿dónde? Esferocitosis es de caucásicos, talasemias son de mediterráneos y anemia drepanocítica de África. Y nace como una mutación para proteger las zonas endémicas de paludismo, porque los pacientes con rasgo drepanocítico son resistentes al paludismo y no presentan alguna enfermedad como tal. ¿Cuál es el problema? Se juntan dos heterocigotos y tuvieron un homocigoto, y entonces esto sí me da problemas. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina precipita y en situaciones de infección me produce los drepanocitos, que son estas células como media luna, que son rígidos, estos sí son rígidos, y me pueden producir hemólisis cuando hay infecciones. Generalmente es cuando hay infecciones. Igual, las hemólisis aquí son por crisis. Entonces defiende. Contra paludismo. En realidad, ese era el fin de la mutación. Pero cuando ya hay anemia, entonces puede haber
puede haber hemólisis y peor, o sea, lo peor de la anemia drepanocítica no es eso, sino es que estos drépanos son capaces de acumularse en el vaso y me hacen trombosis. Entonces, ¿dónde? Un paciente con anemia drepanocítica puede tener 10 años y ya tener secuelas de VC, de tromboembolia pulmonar. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago con un paciente que ya conozco con drepanocitosis y que está en crisis? Le quito el vaso. Agua. De hecho, el vaso se lo quitan ellos mismos con la crisis. O sea, las mismas trombosis de repetición causan asplenia y son pacientes que normalmente ya no tienen vaso. Hacia los 6 años ya ellos ya no tienen vaso. Son los más complicados. De todas las congénitas, estos son los más complicados. Entonces, O sea, tienen un vaso, pero no se necrosa. tiene un vaso, no está necrosado, simplemente No se come. le quitaste todas las conexiones y ahí está, pero ya no sirve. Entonces, lección para todos, No se cae. paguen tamiz ampliado y si tienen algún rasgo,